Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias a Dios, un viernes más, con vida, con salud. Tenemos la bendición de tener también a nuestro conferencista del día de hoy, Álvaro Vélez, con nuestra novena clase de este curso básico de doctrina espírita, que pues tenemos la buena fortuna pues de estarlos grabando. Entonces solamente no va a ser solamente para ustedes los que están en vivo y en directo, sino van a quedar también para todos los hermanos que no puedan entrar el día de hoy o para repasar, ¿cierto? Como buenos estudiosos, algunas cosas, algunos datos que nos dé nuestro investigador Álvaro Vélez. Sobre todo el día de hoy va a estar bien interesante con esta segunda parte de evidencias científicas de la existencia del alma. Entonces, bueno, sin más espera, vamos a hacer la oración de inicio para empezar la jornada de la noche de hoy, pidiendo a ese plano espiritual superior que nos dé su compañía, su sustento fluídico, espiritual, emocional, especialmente para nuestro conferencista Álvaro Vélez, para que él pueda expresar de la mejor manera todas esas datos, todas esas enseñanzas, todos esos análisis que no son de ahora, sino de todos estos años que él lleva pues en esta trilla, en este camino, en esta búsqueda espiritual, que pueda ser su verbo fluido y para nosotros también que tengamos un terreno abonado, preparado para esa siembra, para esa enseñanza, y que pueda germinar en cada uno de nosotros con una fe más robusta, con una claridad mayor a la que hasta ahora tenemos de esta nueva revelación, que todos salgamos fortalecidos de esta reunión y podamos contribuir también con este encuentro para atraer de lo alto buenas energías para este planeta que tanto lo necesita. Muchas gracias, Señor. Acompáñanos, repito, en esta jornada. Que así sea. Álvaro Vélez Pareja de Cartagena tiene la palabra. Gracias, Álvaro. Gracias, muy buenas noches a todos. Para continuar hoy nuevamente reunidos por estos canales virtuales que nos ofrece la tecnología moderna para poder compartir las enseñanzas que nos trae la doctrina espírita. Y vamos a continuar con el tema del espíritu o de los espíritus. Como habíamos anunciado, el tema del espíritu se extiende, que de pronto ameritaría hasta 3 clases, pero hasta ahora vamos por la segunda, y es la clase 9 del curso básico de doctrina espírita. Y hoy vamos a ver el tema de las evidencias científicas de la existencia del alma, del espíritu o de los espíritus, ¿no? Recordemos esta pregunta para enlazar con la charla anterior. El origen y naturaleza de los espíritus. Kardec preguntó qué definición puede darse de los espíritus. Le respondieron los espíritus: puede decirse que los espíritus son los seres inteligentes de la creación, que pueblan el universo fuera del mundo material. Para ubicarnos en la clase anterior también, esta otra pregunta que es interesante: ¿el espíritu es sinónimo de inteligencia? ¿Por qué Kardec pregunta esto? Y hoy también tiene actualidad esta pregunta. Porque algunos dicen que la materia ha dado origen a la inteligencia y que la inteligencia es el espíritu, ¿no? Entonces, en ese sentido, el espíritu y la inteligencia serían efectos de una causa que sería la materia, según este enfoque, ¿no? Entonces, por eso Kardec pregunta: ¿el espíritu es sinónimo de inteligencia? Le respondieron: la inteligencia es un atributo esencial del espíritu, pero el uno y la otra se confunden en un principio común, de modo que para vosotros es una misma cosa. Es decir, que
la inteligencia viene siendo un atributo esencial del espíritu, pues no se puede concebir al espíritu sin inteligencia y la inteligencia sin hacer parte de un alma, de un espíritu, ¿no? Repito, pero para los materialistas y este enfoque reduccionista, la evolución de las especies ha dado origen al sistema nervioso y al cerebro, se fue desarrollando el cerebro y el pensamiento. Entonces, para este enfoque, el pensamiento es un resultado de la función del cerebro y de ahí enlazan a decir que si creemos en los espíritus, viene siendo lo que ellos llaman mente o inteligencia. Pero aquí vemos claramente la distinción en esta respuesta corta que dieron los espíritus. Indudablemente está desarrollada en otros de en la continuación de los libros de Allan Kardec. También con el tema de la inquietud sobre el alma, que para algunas otras doctrinas espiritualistas, una cosa es el espíritu y otra cosa es el alma. Pero en Kardec nos enmarcamos en esta concepción. ¿Qué es el alma? Le respondieron, es un espíritu encarnado. Y él preguntó, ¿qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Espíritu. ¿Las almas y los espíritus son pues una misma cosa? Sí, por supuesto que las almas no son más que espíritus. Antes de unirse del cuerpo, el alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el universo, el mundo invisible, y que toman temporalmente una envoltura carnal para purificarse e ilustrarse. Entonces, de ahí que los espíritas no tenemos esa distinción ni esa confusión entre alma y espíritu, solo que Kardec, como ya sabemos, utiliza el término alma para referirse a espíritu encarnado, pero en el fondo son la misma cosa. Es referido nada más al estado de si estamos encarnados o si estamos desencarnados. Bien, entonces vamos a ver las evidencias científicas de la existencia de ese alma. A veces metodológicamente se empieza por el concepto de alma porque le estamos hablando a una humanidad que está encarnada y que sienten que decir alma se está refiriendo a una esencia de una persona que está acá en este mundo material, y generalmente se usa la palabra espíritu para referirse a almas que están en el mundo espiritual. Vamos a ver entonces qué evidencias existen de la existencia del alma. A veces mucha gente no es partidaria de la palabra prueba porque suena muy ampulosamente como una pretensión de que hay una prueba, y sabemos que en la ciencia en términos generales no son muy partidarios de unas pruebas o ya sería algo definitivo que tendría que ser aceptado por todos, ¿no? Entonces suena mejor utilizar los conceptos de indicios cuando hay indicios de que algo existe o funciona, y si los indicios son más fuertes, entonces ya es más evidente, se habla de evidencias. Entonces, evidencias de tipo anímico. ¿Por qué decimos de tipo anímico? Porque también hay otras evidencias de tipo mediúnico. Y en este sentido, las investigaciones mismas sobre la reencarnación, las evidencias científicas de la pluralidad de vidas y de la reencarnación que muchos científicos que hemos mencionado han realizado sobre este tema, entonces, consecuentemente, si hay reencarnación, hay algo que reencarna, hay un ser extracorpóreo que va de un cuerpo a otro, de una reencarnación a otra, y si se demuestra que hay reencarnación, queda demostrado que hay espíritu. Las regresiones. Hay personas que espontáneamente recuerdan vidas anteriores. Las describen con lujo de detalles y después son corroboradas por los investigadores independientes a la doctrina espírita. Y otros que fueron espíritas, como Gabriel Delane y Albert de Rochas y Hernán Guimaraes Andrade, fueron tres espíritas que
profundizaron en el tema de la reencarnación. Pero las regresiones espontáneas, una vez son verificadas, indican que existe un ser extracorpóreo, extracerebral, que va de un cuerpo a otro, de una reencarnación a otra. También hay personas que no recuerdan espontáneamente sus vidas anteriores, pero pueden ser llevadas a esos recuerdos a través de la hipnosis, en las cuales se toman los datos que el hipnotizado va dando de esos recuerdos, ¿no? Las regresiones inducidas, cuando se proporcionan ciertos medicamentos, ciertas sustancias, y también inducidas por la misma persona, inducidas voluntariamente. Hay personas que, ha habido sujetos que ellos mismos inducen una recordación a través de una relajación previa para tratar de recordar episodios de una vida anterior. Por otros que bajo un efecto de sustancias psicoactivas como el LSD y anestésicos, hay personas que bajo el efecto de la anestesia han hablado en otros idiomas desconocidos y mientras salen de la anestesia recuerdan a ciertos episodios, ¿no? Otros que bajo un traumatismo pueden tener esas recordaciones, y el tema es bastante extenso que otros investigadores han asumido, el tema de los niños prodigios y los genios que recuerdan y traen capacidades extraordinarias en el arte y en las matemáticas que no proceden de la presente reencarnación porque no han tenido oportunidad ni tiempo de haber aprendido matemáticas o aprendido un arte o un idioma, y que ha sido tomado como bandera de ciertos investigadores para demostrar que hay un ser extracorpóreo que ha reencarnado y que trae de otras reencarnaciones esos recuerdos y capacidades. Entonces, como una consecuencia de la demostración de la reencarnación se induce o se deduce también la existencia de algo que reencarna, porque no puede haber reencarnación sin que haya algo que se conserve entre una vida material y otra, y ese es el alma o espíritu. También la proyección extracorpórea, el desdoblamiento. Ha habido investigaciones, ha habido demostraciones, ha habido sujetos que han sido sometidos a pruebas en laboratorios desde la época de la parapsicología, en donde inducen a una persona a relajarse y a salir de su cuerpo y a pedirles que vayan a una habitación contigua desconocida para ellos y vean qué dibujo hay allí, qué objetos, qué aparatos o muebles, y han logrado describir con lujo de detalles lo que está en esa habitación, o le inducen para que se traslade a otra residencia o a otro lugar, a veces lugares distantes, y vea lo que allí hay. En la época de la parapsicología, algunos ensayos fueron así, entre un sujeto en una universidad y otro en otra universidad, a través de los ensayos de telepatía, y otros por desdoblamiento, que se llama también proyección extracorpórea. Esta proyección indica que hay algo que sale y algo que viaja, que se traslada y que mantiene su conciencia, mantiene su voluntad y mantiene su individualidad. Si una persona se relaja y siente que sale de su cuerpo y ve su cuerpo allí y va a otra habitación y dice lo que hay allá, y después se corrobora que era cierto, es porque hay un ser invisible que ha salido de ese cuerpo y ha ido al otro sitio. Ese es una evidencia de tipo anímico. Y enlazamos con esta pregunta: ¿qué se hace el alma en el momento de la muerte?
Respondieron, vuelve a ser espíritu, es decir, entra de nuevo en el mundo de los espíritus que había abandonado momentáneamente. Y la siguiente, ¿el alma conserva su individualidad después de la muerte? Ya vimos que sí, y no la pierde nunca. ¿Qué sería si no la conservase? ¿Para qué estas dos preguntas? Para lo siguiente, ¿qué pruebas podemos tener de la individualidad del alma después de la muerte? Porque si vemos la anterior, le dicen que vuelve a ser espíritu y que no pierde su individualidad, entonces era lógico que Kardec preguntara, ¿pero qué pruebas hay de esto? ¿No la tenéis en las comunicaciones que obtenéis? Si no sois ciegos, veréis, y oiréis si no sois sordos, porque a menudo habla una voz que os revela la existencia de un ser que vive fuera de vosotros, ya sea como desdoblamiento o ya sea un ser que se está comunicando y está dando pruebas de su individualidad, de su identidad, está dando pruebas de su voluntad, de que tiene conocimiento y tiene sentimientos y recuerdos. Bien, entonces pasamos entonces a las evidencias de tipo mediúnico, empezando por las materializaciones ectoplásmicas, que es una historia bastante larga, ¿no? Las famosas materializaciones desde la época de William Crookes, Alejandro Alsakov, Ernesto Bozano, César Lombroso y tantos otros, en donde conocieron mediums como Eusapia Paladino, como Eva Charrier, también como Daniel Douglas Home y tantos otros. Es un puñado de mediums que se registró en el siglo XIX y principios del XX en Europa y en Norteamérica también, donde muchos investigadores identificaron a ciertos sujetos que tenían la característica de ser productores de esta sustancia que Charles Richet llamó el ectoplasma. También de allí se derivó, del espiritismo se derivó la otra disciplina científica denominada metapsíquica, fundada por Charles Richet, y él fue el que le utilizó el nombre de ectoplasma para referirse a esta sustancia biológica que salía del organismo de los medios de efectos físicos, y esa nube de ectoplasma que se producía en el ambiente, hecha una sesión, una relajación y todo esto, se armaban con cámaras fotográficas y tomaban las fotografías de los seres que se materializaban, y estos seres mostraban su rostro o mostraban su cuerpo. A veces lograban hablar, moverse por la sala de los investigadores, tocarle las manos, y lo importante fue que quedaron las fotografías y los familiares lograban identificar a estos seres como sus familiares. Indicaba entonces que allí había una supervivencia, una individualidad y unas características que se conservaban porque plasmaban claramente sus rostros. También no está de más mencionar que muchas de estas materializaciones fueron muy vagas, muy imprecisas, no lograban, digamos, mostrar el rostro y el cuerpo de los espíritus. Y en otras ocasiones lograban plasmar hasta las pupilas, las particularidades que habían tenido en la piel, en el rostro, en el cuerpo y hasta el vestido, ¿no? Hasta latidos cardíacos lograron identificar en un ser completamente materializado, como las famosas materializaciones de Kathy King a través de la medium Florencia Cook, investigaciones realizadas por William Crookes a lo largo de 2 años, en donde logró conservar más de 20 fotografías bien nítidas, en donde se veía claramente que los espíritus seguían conservando su individualidad, su personalidad, sus características y lograban plasmarlas en estas materializaciones. Otra característica fueron unas materializaciones fugaces que se denominó fotografía mediúnica,
Algunos fotógrafos en Europa tomaban fotos a las personas que iban a sus laboratorios a hacerse sus retratos y salían plasmados los rostros de sus antepasados o de sus seres queridos. Eran plenamente identificados. También desde un punto de vista científico hay que decir que se dieron fraudes, ¿no? Algunos fotógrafos con ganas de figurar, de aparecer y de tener fama, lograban a veces tomar unas fotografías previas en las películas, las colocaban en la cámara y después con esa misma lámina le hacían fotografías a las personas que llegaban y al revelarlas salían superpuestos la foto anterior con la foto nueva para decir que eso eran espíritus. Pero afortunadamente todos estos casos fueron desenmascarados, fueron descubiertos, y era porque ellos tomaban fotos de cualquier otra persona y se la adosaban al encarnado y era un ser completamente desconocido, mientras que en las auténticas generalmente aparecían amigos y conocidos del cliente que iba a hacerse la fotografía. Es una historia bastante larga, el de las materializaciones y el de la fotografía mediúnica, pero que para muchos metapsiquistas fue la prueba de la supervivencia de los espíritus. Lo que conocemos bastante bien es la mediunidad de efectos inteligentes, ya que las dos anteriores se clasifican como mediunidad de efectos físicos. Entonces la evidencia, la psicografía, la psicofonía y la psicopictografía. Videncia porque el vidente, si es auténtico, si es sincero, si es correcto, describe con detalles a los seres que está viendo. Le está viendo su periespíritu, no está inventando, puede ser comprobado. Y esto no quiere decir que no hayan fraudes también, porque algunas personas podrían fácilmente decir estoy viendo a un espíritu, pero no ofrece pruebas de identidad. Pero si llega una persona a esa reunión y le empieza a describir con lujo de detalles a un familiar que muestra unas gafas, una pipa, un adorno, un corbatín o un sombrero, un bolso o un cierto vestido que el vidente o el supuesto vidente no conoció, si da esas demostraciones, da una mayor garantía de que sí está viendo a un ser desencarnado que está allí, ¿no? La psicografía, porque ha habido investigaciones muy serias en el campo de la grafología. Incluso hay un investigador en Brasil que escribió un libro titulado La psicografía a través de la grafoscopía, en donde varias psicografías obtenidas por el medium Chico Javier fueron corroboradas analizando grafológicamente la letra que tenía la persona cuando estaba encarnada y la que ahora manifiesta desde el mundo espiritual. Además de que a través de la psicografía se han obtenido centenares de libros de enseñanzas y de pruebas que garantizan que indican que ahí hay un ser invisible, digamos, dictando esto, al igual que la psicofonía, en donde el espíritu comunicante ofrece pruebas de su identidad, así como la pintura. Muchos clásicos de la pintura retornaron a través de varios medios como Luis Antonio Gasparetto, Florencio Antón y otros, obteniendo cuadros, incluso firmando cuadros en donde se ve la autenticidad de la firma, no siempre precisa, pero sí conservando los estilos propios de aquellos investigadores. Entonces, y de aquellos. Por lo tanto, muchos de los elementos que nos ofrece la mediunidad de efectos inteligentes nos dan una evidencia de la existencia de los espíritus que se están manifestando a través de los medios.
También, yéndonos un poquito más al presente, las evidencias científicas a través de la transcomunicación instrumental TSI, en donde se desarrollaron distintos aparatos desde 1952 hacia acá, pero también se han encontrado informaciones históricas que indican que ya desde 1858, para la época en que estaban surgiendo los libros de Allan Kardec, algunas familias norteamericanas ya habían hecho intentos de comunicación con el mundo espiritual a través de instrumentos musicales, ¿no? Entonces vamos a hacer un breve recuento para que veamos cómo la transcomunicación instrumental, en cuanto a voces, en cuanto a imágenes, llamadas telefónicas e imágenes en computador y en cámaras digitales, pueden ser indicios de lo que está descrito en las obras de André Luis. Por ejemplo, se dice que fue a partir de 1959 cuando Frederick Jurgenson registró las primeras voces de familiares y de amigos en grabadoras, publicando sus libros y causando un gran revuelo en esta época, ¿no? Él desencarnó en 1987, pero en 1959 fue cuando él dice haber registrado las primeras voces. Sin embargo, ya desde 1952, dos sacerdotes italianos habían grabado voces de espíritus en cintas magnetofónicas. Entonces la historia de la transcomunicación instrumental se va remontando incluso a la época de Kardec. Veamos lo siguiente. Estos investigadores, que fueron los que originaron esta nueva disciplina investigativa llamada transcomunicación instrumental, utilizaron grabadoras que es considerado como el método más rudimentario de grabar voces de espíritus. Para nosotros puede ser una cosa novedosa que ni siquiera hemos intentado, y si lo hemos intentado, los resultados han sido muy limitados, ¿no? Rudimentarios, porque es un método rudimentario en el cual utilizaron cualquier tipo de grabadora. Los contactos eran locales, es decir, se comunicaban espíritus que estaban alrededor del investigador. El plano dimensional contiguo, los espíritus allí circundantes, con impregnaciones locales y utilizando poca o ninguna tecnología. Muy poca tecnología utilizan los espíritus que logran grabar sus voces en grabadoras, y es considerado como uno mini poltergeist o micro poltergeist, ¿no? Porque producen fenómenos de efectos físicos a nivel microscópico sobre la cinta magnetofónica o sobre el micrófono de la grabadora para producir monosílabos, palabras, frases y hasta mensajes un poco más extensos, indicando que hay un ser que está en la dimensión espiritual comunicándose y dando un mensaje y una enseñanza, y no está utilizando un medium como lo conocemos tradicionalmente. Pero Constantin Raudive, que vemos aquí las fotografías de él y su aparato, desarrolló una grabadora muy sofisticada que evita que hayan ruidos, porque algunos decían, no, pero es que pueden ser ruidos ambientales. Esa voz puede ser un vendedor que pasó por la calle, un vecino que está hablando. Entonces había que tomar todas las precauciones, y eso fue este investigador de Letonia, Constantin Raudive, quien perfeccionó unas grabadoras allí metidas en unas cápsulas aislantes de cristal y con posibilidad de hacer sintonizaciones, ¿no? Y él, en Letonia hay un museo en donde se conservan más de 20.000 grabaciones hechas por Raudive de las primeras voces que él empezó a registrar,
y frases y mensajes un poco más extensos y que, según dicen, están abiertos al público. Cualquiera puede entrar, pedir permiso y poder escuchar las grabaciones de Constantin Raudive y todas las pruebas que él presentó en su época. Allí lo vemos en varias fotografías, y en la última le está colocando a un sacerdote, a un arzobispo de su país, la grabación de un joven que había desencarnado y que este joven tenía a este sacerdote como su confesor. Y el confesor estaba muy familiarizado con la voz del joven, como es lógico. Para su sorpresa, él escucha estas grabaciones y descubre que se trata del mismo muchacho que había desencarnado, dando para él una prueba de esta supervivencia y de esta comunicabilidad. Más adelante surgió en Alemania este investigador llamado Klaus Schreiber, quien había perdido gran parte de sus familiares en accidentes de tránsito. Pensionado, se retiró y empezó a tratar de encontrar contacto con su esposa y sus hijos que estaban desencarnados, porque estaba muy deprimido, muy angustiado, y él quería resolver, digamos que de una vez por todas, esta realidad, esta posibilidad, ya que él había escuchado las investigaciones de voces grabadas. Y entonces él se le ocurrió la idea de que así como se grababan voces, también se podrían grabar imágenes en televisores de esa época, que eran en blanco y negro, y una cámara filmadora. Entonces, para su sorpresa, hacía esa grabación de televisores encendidos, pero que no estaban en ningún canal o en un canal neutro. Grababa la llovizna de puntos luminosos en la pantalla y grababa aproximadamente 1 o 2 minutos, lo cual constituía aproximadamente unos 1000 cuadros. Después revisaba cuadro por cuadro, devolviendo la grabadora a su punto original, y poco a poco, para su sorpresa, empezó a obtener imágenes por televisión, imágenes de rostros imprecisos al principio, y aquí dice que lo que se llama transfotografías por televisión genera imágenes imprecisas. Se utiliza una cámara de video, 2 grabadoras, 2 monitores de televisión, micrófono dieléctrico, lámpara de luz ultravioleta, lámpara de luz negra con varias longitudes de onda. Es decir, que esto que está aquí descrito, él lo fue desarrollando. Lo más probable era que era intuido por los amigos espirituales, para que él fuera poco a poco agregando aparatos para mejorar estas captaciones, porque inicialmente fue grabar con una cámara a una pantalla de televisión en blanco y negro, pero después utilizó grabadoras de video, 2 monitores encendidos, micrófonos y luz ultravioleta y luz negra con varias longitudes de onda, y se dio cuenta que a medida que él iba agregando todos estos elementos, las imágenes se iban haciendo más nítidas. Allí está el diagrama, y al que él llamó Vidicon, los aparatos, cámaras en blanco y negro, amplificador, grabadora, monitor, grabador de video, receptor, micrófono, amplificador de micrófono, las luces y hojas de aluminio colocadas en ciertas posiciones. Entonces, lo que obtuvo fue las imágenes de sus familiares desencarnados. Robert Schreiber, su esposa Ella Schreiber, y así poco a poco fueron apareciendo, como para darle más prueba y más seguridad, sus propios familiares, dándole la seguridad de que todo esto era una realidad. También obtuvo rostros de personajes famosos. Esta imagen
que vemos aquí de la actriz Romy Schneider en realidad es un video en donde primero la imagen sale como una nube blanca que se va moviendo y poco a poco va cobrando una formación más detallada hasta que finalmente aparece el rostro de la actriz Romy Schneider, ya por supuesto desencarnada, ¿no? Y de otros personajes desconocidos y otros conocidos, algunos amigos que poco a poco se fueron mostrando, e indudablemente escribió sus libros y fue presentándolo a la comunidad científica ante la incredulidad de muchos y la convicción en muchos otros que siguieron su ejemplo e hicieron sus propias experimentaciones obteniendo también estos rostros. Aquí tenemos un video del mundo espiritual en donde este personaje que era desconocido aparece mirando de frente y poco a poco va girando el rostro hacia un lado, como podemos observar en esta secuencia de cuadros. Con el tiempo lo ayudaron sus amigos a descubrir quién era Henri Saint-Clair Deville, que era un químico francés. Y allí vemos una fotografía a la derecha. Entonces, se puede decir que este es uno de los primeros videos que han venido desde el mundo espiritual. Mucha gente piensa que solamente son fotos. Hay videos que tienen movimiento, espíritus que sonríen y mueven sus labios y son plenamente identificados. Todo esto entonces son evidencias científicas de la existencia del alma o del espíritu. Los espíritus desde el mundo espiritual ya mostrándose a través de aparatos electrónicos. Aquí vemos también un video del mundo espiritual, una mujer que fue identificada como una alemana, María Merkes, que se muestra en un océano del mundo espiritual. Es el pariente fallecido de una familia terrestre. En este video empiezan ya a corroborarse algunas de las informaciones de André Luis, porque André Luis y otros antecesores ya habían dicho que el mundo espiritual era un mundo de características semimateriales, que no estaba totalmente diferenciado de la vida en el mundo material, y que esas ciudades y colonias son mundos de transición hacia estados espirituales mucho más sutiles y más elevados. Las descripciones de André Luis de que en el mundo espiritual hay naturaleza, hay mares, hay océanos, hay edificaciones, animales y aparatos, poco a poco se fue corroborando no solamente en las descripciones a través de Chico Javier, sino la transcomunicación instrumental, sin proponérselo, sin tener la intención de comprobar lo que dicen los espíritus a través de los medios, muestran que realmente en el mundo espiritual hay un océano en esta franja existencial, que aunque no precisan dónde es, aquí lo importante es que los familiares la identificaron a ella como María Merkes, que ya había desencarnado, está saliendo del océano, se lleva la mano a la boca y tira un beso a la cámara. Entonces, esto fue obtenido también por Klaus Schreiber y su Vidicom. También otra imagen que en un principio era desconocida, con el tiempo se comprobó que era el rey Ludwig II de Baviera, que había desencarnado en 1886 en un estado de demencia. Se encerró en su castillo, no quiso salir más nunca. Dicen que cayó en estado de demencia y desencarnó. Ahora se muestra desde el mundo espiritual en esta una de las primeras imágenes obtenidas por Klaus Schreiber. Y en la siguiente imagen vemos el rostro de Frederick Jürgenson, que fue el primero que grabó voces de espíritus hacia 1959 en Estocolmo.
y ahora él, desencarnado, se muestra desde el mundo espiritual. Y otra de las evidencias que muestra Scriber es el rostro de Albert Einstein en un laboratorio en el mundo espiritual. Con el tiempo se vino a saber que Albert Einstein y muchos otros científicos de buenas condiciones morales y espirituales han formado equipos de investigación y de desarrollo de aparatos desde el mundo espiritual, y que desde allá han intuido a los investigadores de acá para ir desarrollando los aparatos. Sin embargo, todavía dicen que los logros son muy incipientes, son muy básicos, muy elementales, porque la humanidad todavía no ha desarrollado cierto tipo de aparatos y de sistemas sensibles a las transmisiones del mundo espiritual, pero que tarde o temprano la humanidad tendrá, así como hoy tenemos estos computadores, estos televisores, estas cámaras y estos teléfonos inteligentes. Algún día la humanidad dispondrá en sus hogares de unos aparatos con los cuales se podrán ver a sus familiares y escenas desde el mundo espiritual. La investigación va caminando, aunque lentamente, pero todavía no hemos superado la etapa primitiva de estas comunicaciones. También imagen captada en el 14 de marzo de 1987 de ese personaje que se muestra como un sacerdote, ¿no? Por el cuello y por una especie de crucifijo que tiene en el pecho, ¿no? En el vestido. Y después de muchos años de investigación, o de algún tiempo, descubrieron que se trataba del abad Alois Biesinger, de Alemania, que había fallecido en 1955. Y no es una copia, porque algunos dirían, no, pero es que es una copia de una fotografía. Sin embargo, al compararla, vemos las diferencias entre las dos imágenes. Son varios ejemplos que muestra, y en la imagen de abajo también está demostrado eso, de que estos seres voluntariamente desde el mundo espiritual empiezan a mostrarse. Entonces este abad Alois Biesinger había fallecido en 1955 y la imagen fue captada en 1987. Hasta que hacia 1970 un científico norteamericano, ingeniero, él había transitado muchos años por distintas doctrinas espiritualistas, investigador de religiones de Oriente y Occidente, doctrinas espiritualistas diversas. Indudablemente había transitado, pero él quería tener un aparato y ya había escuchado sobre las investigaciones anteriores que permitiera el diálogo en vivo con los espíritus, y se dedicó de lleno al tema de la transcomunicación instrumental. Y él se asoció con un técnico en electrónica que a la vez era medium, porque él como medium pues veía a los espíritus y los escuchaba, y tuvieron la asesoría de un físico desencarnado, plenamente identificado después como el Dr. George Jeffries Miller, quien asesoró a través de la mediunidad de William O'Neill cómo desarrollar un aparato que permitiera la comunicación en vivo con un desencarnado. Fueron asesorados por el científico alemán Ernest Senkowski. Ernest Senkowski, que vemos abajo a la derecha, fue el creador de la palabra transcomunicación instrumental. Fue considerado un genio por los profundos conocimientos, no solamente de electrónica, sino del desarrollo de estos aparatos. George Smith fundó Metaciencia. La Fundación Metaciencia fue desarrollando a lo largo de los años varios aparatos y publicó
su libro titulado Spiricom. Ahí vemos a George Smith a la izquierda y a Ernest Senkowski a la derecha, cuando ya desarrollaron el último modelo de Spiricom Mark IV, con el cual obtuvieron más de 20 horas de conversación en vivo con espíritus que desde el mundo espiritual estaban haciendo sentir su voz por los altavoces, y además que quedaron grabadas. Todas esas grabaciones se pueden buscar en YouTube, porque ellos se propusieron no guardarse esto, sino colocarlo a disposición de toda la humanidad, y todos los videos y todas las grabaciones están en internet con toda esta historia. Entonces, en 1977, después de muchos años de búsqueda, aquí vemos cómo desde el 71 fueron desarrollando distintos modelos con los cuales se obtenían voces muy pobres, sonidos, ruidos, y poco a poco fueron desarrollando hasta que en 1977 lograron este llamado Spiricom Mark IV, que utilizaba tonos de audio con multifrecuencias, mezcla de audiotonos simples, uso de señal de radiofrecuencia, la banda de frecuencia entre los 29 y los 31 MHz y entre los 20 y los 35 MHz. Ellos, como científicos, pues pusieron todo esto en cifras exactas. Lo que hicieron fue lo siguiente: produjeron sonidos con frecuencias que eran indicadas por los espíritus, ¿no? Por ejemplo, un sonido simple con una frecuencia de 131, 141, 151, 241, hasta el 701. Mezclaban todos estos sonidos y los ponían a sonar en el ambiente a través del aparato que desarrollaron. ¿Qué hacían los espíritus? Manipulaban estos sonidos, mezcla de tonos para el sonido de fondo, y con eso fueron construyendo voces artificiales. Se lograron 20 horas de conversación y fueron grabadas. Se escuchan las grabaciones el sonido, una mezcla muy ruidosa de sonidos de fondo, pero en medio de esa mezcla se van escuchando las voces en donde los espíritus van contestando lo que le está preguntando George Smith y los otros técnicos en electrónica y científicos. Se escucha a los científicos de allá dando indicaciones precisas de cómo modificar y colocar ciertos aparatos, condensadores y sintonizadores y antenas, hasta que lograron desarrollar este último modelo de Spiricom. Ahí está el diagrama, que no vamos a demorarnos en él. Aquí el proyecto que llegó hasta 1977 por el retiro, la vejez del investigador y su posterior desencarnación, pero él había proyectado que buscaría frecuencias cada vez más altas usando un transductor de llama, transductor de cuarzo, y hasta el proyecto de usar plantas vivas como transductores. El transductor es como un elemento intermediario que sirve para canalizar las energías de los espíritus y llevarlas a los aparatos del mundo material, los aparatos electrónicos. Sin embargo, este proyecto quedó truncado con la partida de su fundador, y actualmente esta institución, que se llama Fundación Metascience, sigue funcionando a cargo de otros investigadores, otros continuadores más jóvenes, que incluso tienen una página en internet de transmisión de voces de espíritus en vivo, de voces y de imágenes en vivo, que una transmisión continua, ¿no? Realizada a través de un computador, otros aparatos y la conexión directa a YouTube, en donde podemos pasar varios minutos o varias horas allí escuchando los ruidos y viendo las imágenes que van apareciendo,
y de vez en cuando aparece uno que otro rostro y parece como algo parecido a voces, algo bastante primitivo todavía, pero por lo menos hay una intención de estos investigadores de hacer una transmisión en directo en YouTube. Aquí vemos una fotografía del Espiricón Mark IV, que ahora mismo es como una pieza de museo que está guardada, aunque han seguido desarrollando otros aparatos. Entonces, todo esto son unos avances. Aquí vemos los nombres de las entidades espirituales que asesoraron el desarrollo del Espiricón, como el Dr. William Francis Gray Swan, que fue físico británico, profesor de la Universidad de Yale, que había fallecido en 1962, o sea, como unos 10 años antes, ¿no? El doctor George Jeffries Miller, doctor en física experimental, ¿no? Doc Nick, médico y radioaficionado, 5 años de desencarnado llevaba. Oppenheimer, físico nuclear. Fred Ingstrom, Gilly, Fessenden, técnico espiritual. Estas entidades que aparecen aquí, estos 7 espíritus fueron los identificados plenamente porque ellos daban datos hasta de su número de cédula, el número de seguro social, dieron datos muy personales para que sus familiares comprobaran que realmente eran ellos. Ellos fueron los que asesoraron a George Smith y a su equipo de técnicos en el desarrollo de estos aparatos. Esto da una mayor seguridad. Y aquí tenemos a Ernest Senkowski, desconocemos si ha desencarnado, físico, ingeniero electrónico, doctor en ciencias naturales, profesor jubilado, políglota, escritor, trabajó con la UNESCO, consultor científico para el desarrollo tecnológico de la TCI para muchos investigadores a nivel mundial. Estuvo en un congreso espírita brasileño. Es un hombre, pues, creador de la palabra transcomunicación instrumental. Dicen que es un señor que al hablar produce una vibración muy agradable, debe ser un espíritu de una cierta elevación. Si vino como asesor de todos los investigadores que hemos mencionado para el desarrollo de los aparatos y ayudó en el desarrollo del Espiricón y fue invitado por transcomunicadores de Brasil como Sonia Rinaldi y otros a que visitara y dictara conferencias. Ya para terminar, las transimágenes obtenidas en Luxemburgo por el matrimonio Jules y Maggie Hart-Fischbach, quienes en su computador obtuvieron imágenes de científicos como Konstantin Raudive y Klaus Schreiber, quienes transmiten una imagen del lugar donde viven en el mundo espiritual. La foto de abajo, ellos la presentan como la imagen de su lugar de residencia y de laboratorio en el mundo espiritual desde donde hacen las transmisiones. Entonces ellos causaron mucho revuelo, por ejemplo, porque muchas personas dudaron de esta pareja y de las imágenes que estaban mostrando, diciendo que podían ser fotografías adulteradas. Sin embargo, aquí vemos arriba a la izquierda la imagen de esta joven francesa Anne Guigne, quien mostraba a través del computador su rostro en el mundo espiritual. Y otros personajes como una investigadora arriba a la derecha, una investigadora italiana, una imagen en colores abajo a la izquierda, y abajo a la derecha una investigadora desde el mundo espiritual dice que esta es una imagen de su laboratorio en donde se ve un monitor y se ve otro rostro, ¿no? Ella se ha identificado como Sven Salter, quien ha contado su historia. Dice que vive en un planeta de la dimensión espiritual
que murió en una explosión en unas investigaciones de física, de alta física, cometieron errores, se produjo una gran explosión y desencarnaron, y que ahora desde el mundo espiritual estaban ayudando en estas transmisiones, ¿no? También la pareja de Luxemburgo obtuvo esta imagen de Konrad Lorenz en el mundo espiritual, en un laboratorio, mostrándose joven, mostrándose rejuvenecido. Y la imagen viene acompañada con este mensaje: algunas veces nos avergonzamos de haber vivido como seres humanos en la Tierra. Ya sabemos que Konrad Lorenz fue este gran pionero de la defensa de la naturaleza, ¿no? De los animales, etcétera, y ha transmitido sus imágenes rejuvenecido del mundo espiritual. Ernest Mach, fallecido en 1992, transmite por computador un mensaje que dice: caros Maggie y Jules, en este momento estoy sentado bajo exóticas palmeras. Intento enfocar mis pensamientos entre los diversos teclados enfrente de mí. Es decir, que él a la derecha muestra esta imagen que supuestamente viene del mundo espiritual, y dice que él se concentra en el teclado y transmite este mensaje que va apareciendo en el computador de estos investigadores. Allí vemos una imagen que indica que es el mismo personaje. También una imagen del mundo espiritual en un mundo, una colonia llamada Marduk, y él muestra un paisaje y él dice que él es Paracelso. Arriba vemos las pinturas que quedaron de este espiritualista esotérico, Paracelsus, ¿no? Porque no quedaron fotos de él, y acá se muestra como si él estuviera también en el mundo espiritual ayudando en estas transmisiones. Y ya para concluir, estas transimágenes por computador obtenidas por este mismo matrimonio de Luxemburgo, y que fue enviada para el George Smith, el inventor del Spiricon, que todavía estaba encarnado. Y la imagen es muy diciente, porque dice Janet Meek, fallecida en 1990, y Hal Roach, quien había fallecido en 1992, en el quinto nivel del mundo espiritual. Aparece igualmente Carolina Meek, fallecida antes de completar un año de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí comparamos, en la imagen aparece George Meek y su esposa Janet Meek, que allá había fallecido, y manda a través de la pareja de Luxemburgo esta imagen como prueba de su supervivencia. Entonces, en la esquina superior izquierda vemos el rostro de Janet Meek rejuvenecida. Debajo de ella vemos a una joven. ¿Quién es esa joven? La hija de ellos, que había desencarnado antes de cumplir un año de edad, pero que en el mundo espiritual había recobrado su apariencia de adulta. Y el señor que aparece a la derecha fue identificado como Hal Roach, que fue actor y productor cinematográfico en Hollywood. Ellos se unieron y conformaron esta imagen y la enviaron por computador como prueba de la supervivencia de los espíritus y su posibilidad de comunicación a través de aparatos. Entonces empezaron a surgir en Europa muchos investigadores, en Alemania, en Inglaterra, Italia, Francia, España, Brasil y Norteamérica, y centenares de libros han sido publicados con todas estas demostraciones. Vemos aquí estos 8 libros, otros 8 libros y otros 8 libros, y muchos más que aparecen en internet con todas las investigaciones. Uno le puso el título de Plano Vertical, Carina, Transcomunicación Instrumental, el gran libro de las psicofonías, ¿no? Contactos, los muertos nos hablan, donde están las aves, acá abajo a la derecha, escrito por el sacerdote francés
François Brin, con autorización del Vaticano, también incursionó en el tema de la transcomunicación instrumental y publicó el libro Los muertos nos hablan, en donde hay mensajes psicografiados por un medium y voces e imágenes por transcomunicación. Entonces vamos viendo allí cómo este campo, un poco desconocido, viene a corroborar muchas de las enseñanzas que nos trajo Kardec, André Luis, Juana de Ángelis, Emmanuel, Becerra de Meneses, Manuel Filomeno de Miranda y muchos otros desde fuera de la doctrina espírita nos han mostrado estas evidencias científicas de la existencia y comunicabilidad de los espíritus. Concluimos entonces la clase de hoy. Yo diría que la única expresión que se me ocurre para decir es que contundentes, son supremamente contundentes estas evidencias que nos ha traído Álvaro. Y así vemos cómo la filosofía espírita y bueno, la comprobación mediúnica, porque Kardec hizo una investigación, una comprobación mediúnica, se une a todas este tipo de evidencias científicas del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI. Entonces realmente consolida todo lo que tenemos nosotros en la teoría y en los testimonios de los medios, pues todas estas argumentos que nos has dado de la existencia, la supervivencia, la preexistencia del alma, porque también nos hablaste de la reencarnación. Entonces, y bueno, nos sirve como soporte a todas nuestros postulados, ¿sí? Todas estas evidencias que nos has traído el día de hoy. Pero bueno, están abiertos los micrófonos para que el auditorio te pregunte cualquier inquietud que quiera lanzar. Adelante. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Abel. Buenas noches, Arturo. Soy Arturo. Son dos preguntas, una seguida de la otra. ¿Qué proceso se siguió para esta investigación? Si es el método de la investigación científica formal. Sí, indudablemente, como pudimos ver, estos señores, unos tenían una formación científica muy sólida y aplicaron el método científico conocido por ellos. El caso de, por ejemplo, de Klaus Schreiber, el que investigó, desarrolló el Vidicon, las imágenes, él no tenía esa formación científica. Él lo hizo en un momento de soledad, en un momento de búsqueda y de angustia existencial, si realmente, porque él había perdido toda su familia en accidentes de tránsito, se quedó solo, los amigos se le alejaron, y entonces él quiso encontrar una respuesta y leyó sobre estas investigaciones y se puso a hacer sus propios ensayos. Parece que él no tenía como que esa formación científica, pero otros de los investigadores, por ejemplo, Jürgenson era un cinematografista que incluso estuvo en el Vaticano y le mostró a Pablo VI sus resultados, ¿no? Tuvieron entrevistas privadas. E indudablemente Jürgenson era un cinematografista y ornitólogo aficionado y que tampoco tenía como que mucha formación científica, pero los demás sí. Hoy muchos en Alemania y en otros países sí tenían una formación, como el inventor del Espiricón, George Smith, en donde ellos, cuando leemos sus libros y sus relatos, vemos que algunos sí tenían
la metodología, ¿no?, para hacer estos seguimientos, y otros no eran científicos, sino que se volvieron investigadores y poco a poco fueron tomando contacto los unos con los otros. Y vimos cómo allí apareció Ernest Senkowski, que como científico bien estructurado asesoró a los demás. Entonces, se puede decir que en parte unos sí aplicaron el método científico y otros fueron como empíricos. Ok. Y la segunda pregunta, o sea, me sospecho la respuesta, pero quisiera confirmación. O sea, ¿qué puede motivar o por qué los simpatizantes, seguidores y defensores del espiritismo no han hecho un esfuerzo mayor por hacer de conocimiento público todo esto? Porque pareciera, o sea, o sea, por lo menos para mí es algo nuevo. Nunca había escuchado de esto, solamente lo había visto en películas, ¿verdad? Pero, ¿cuál cree que sea la motivación de organizaciones o religiones? ¿Por qué no se ha hecho más énfasis en dar a conocer todo este material científico? Sí, digamos que la respuesta puede ser compleja en el sentido de que ha habido de todo un poco, ¿no? Porque como estuvimos hablando con Héctor y con Nancy en una de las primeras clases, se dan tendencias dentro del movimiento espírita internacional, tendencias al aspecto científico, tendencias al aspecto filosófico, moral y al aspecto religioso. Entonces, digamos que en cierta forma, y haciéndonos una autocrítica, se descuidó bastante el aspecto científico y el aspecto divulgativo de ese mismo campo. Prácticamente es muy poca la investigación que hay dentro del movimiento espírita, aunque los miembros de la Asociación Médico Espírita Internacional y la Asociación Médico Espírita de varios países intentan reactivar este campo, ¿no? Están trabajando en varios aspectos, como el de la reencarnación, la mediunidad, la epífisis como glándula de la vida mental, etcétera. Pero el movimiento espírita también tiene su característica filosófica y moral, y ha habido críticas, por ejemplo, de un amigo que dice que en cierta forma los propios espíritas hemos descuidado este campo para quedarnos con el aspecto, digamos, moral, el aspecto filosófico, el aspecto vivencial, y habiendo descuidado un poco el aspecto científico. Otra cosa es que los mismos transcomunicadores parecen estar en un receso, porque no se notan. En tiempo estuvieron haciendo unos congresos internacionales de transcomunicación y después dejaron de hacerlo. Sin embargo, en Internet hay que buscar, pero eso no ha trascendido, ¿no? Entonces hay de todo un poco al respecto. Ok. Listo, Álvaro, gracias. Bien, bueno, realmente nos estamos pasados del tiempo. Muy interesante y bueno, muy buenas las preguntas. Dependemos también de nuestro profesor. Profesor, ¿se permite una pregunta más, la última pregunta de la noche? Sí, Para claro, los que quieran aún aprovechar pues esta clase que ha sido tan extensa y tan profunda también sobre esta temática. Y si nadie va a decir, yo digo. Bueno, yo digo. Bueno, dale, Nancy. Buenas noches. Bueno, Gracias. dale. Pues bueno, la verdad, nos complace, la verdad, y yo creo que Álvaro hizo mención algo de la pregunta de Arturo. Que Arturo, qué pena que hace 8 días anoté tu teléfono y no sé, no lo tengo, pero quedo pendiente de comunicarme contigo. Sí, Alvarito hace mención clara de que dentro del espiritismo pues hay las tres corrientes, ¿no? La corriente científica, filosófica y la moral. En la corriente científica, pues ahí vamos, no somos muchos, la verdad. Yo me he identificado muchísimo con la propuesta de Álvaro porque
nos cientificamos, no solamente en este tema, sino en varios temas que tienen que ver con la comprobación científica de toda la propuesta espírita. Hay mucho que profundizar y que estudiar. No se ha dado en la medida que se ha dado las otras dos corrientes, sobre todo la parte de la moral, pero ahí vamos, hay mucho conocimiento, tú lo dices, demasiado conocimiento, que no ha habido así como mucho interés, que no ha habido los grupos que liberen este tipo de propuestas. La AME, como lo dijo Álvaro, pues ha hecho muchas investigaciones en torno a la medicina y la aplicación de la comprobación científica del espiritismo. Pero sí, son muy pocas los grupos que han girado todo su enfoque doctrinario desde la parte científica. Ahí nos hace falta mucho, mucho, creo que hay demasiados vacíos y son pocos los líderes, la verdad que estamos, porque yo estoy ahí en otra área, en otro campo, pero igualmente el área científica del movimiento. Entonces esperemos de todas maneras que surgimientos más hay de propuestas, pero ahí vamos, es mucha la información que hay y no nos alcanza, la verdad, el tiempo. Y son bienvenidos todos los líderes. Por ejemplo, Arturo, sí, Arturo, puedes liderar esta área. Sí, Héctor. Gracias. Gracias. No, para decir que pues inicialmente el espiritismo nace con una corriente científica. Allan Kardec es el científico de la época. Todos los que lo siguen son científicos, indudablemente es un grupo muy científico. Aparece y filosófico porque también inclusive ellos provenían de un grupo que era la masonería, ¿no? La gran mayoría de ellos eran masones, tenían otros conocimientos, abandonan ese tipo de conocimientos, de ritos y este tipo de cosas. Y la doctrina se va centrando en la parte moral. ¿Por qué? Porque el objetivo de la ciencia espírita, la doctrina espírita, y lo dice el Evangelio, es la reforma íntima del hombre, la reforma moral del hombre. Es el objetivo primordial. Entonces, en esta época, más que cientifismo, el hombre está concentrado a vivir su propia, digamos, su propia guerra consigo mismo. Estamos en un momento donde cada uno de nosotros estamos siendo llamados a la reforma de nuestro propio ego, nuestra propia reforma para poder que el mundo espiritual avance. Entonces, también esa cantidad enorme de mediums que están a través de la transcomunicación mediúnica, porque la otra era transcomunicación instrumental, la que nos explicaba básicamente Álvaro hoy, pero la transcomunicación mediúnica es muy extensa y personajes como Chico Javier, que son palpables, como un Divaldo Pereira Franco y cualquier cantidad, porque son más de 4.000 de horas que ya tenemos recibidas, pues indudablemente cuando uno va a Brasil se da cuenta de que comprar libros espíritas es como comprar las últimas canciones que están de moda, están de boga. ¿Cuál fue el último libro que publicaron? ¿Qué salió? ¿Qué dijeron por aquí? ¿Qué dijeron por acá? Es una cosa impresionante. Entonces eso también puede haber apagado un poquitico el criterio científico, que es muy valioso, muy importante, sobre todo para aquel que tiene esa necesidad, ¿no?, de poder comprobar las cosas desde el punto de vista científico. Ese era mi aporte, Álvaro. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, Álvaro, entonces, sí, concluyamos entonces con la oración. Muchas gracias a todos y bueno, a cerrar nuestra reunión de hoy.